Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. ¿Hasta cuándo soporta el gobierno el deterioro que experimenta día a día? ¿Hasta cuándo aguanta esta estantería? ¿Es que hay una enfermedad que no se trató a tiempo? ¿Es que es una enfermedad de esas genéticas que no tienen cura? A ver, ¿se sostiene todo esto así como está? 2 años y medio más. Normalmente un gobierno en problemas hace un cambio de gabinete, oxigena, confía en caras nuevas, en jóvenes por su frescura, o con la experiencia para dar tranquilidad. Pero aquí, ¿cuáles son las huestes? ¿Dónde está la reserva? ¿A quiénes se puede recurrir? ¿A quiénes se puede recurrir? ¿Lo imagina usted? Piense usted un momento y se dará cuenta en el problema en que estamos. Ha sido notable la falta de olfato político, la ausencia de sentido común, el manejo de las reglas más simples de la política y del poder, la altanería, el engreimiento, la arrogancia, el desprecio. Eso de decir con desparpajo, vamos a meterle inestabilidad al país. Lo dijo Sebastián de Polo, candidato a senador fracasado, receptor del cargo de embajador en Brasil como premio de consuelo, militante de Revolución Democrática. Hubo mucho desparpajo. De la superioridad ética, de la superioridad moral, de la superioridad de los conocimientos, de eso de los conocedores del mundo moderno, del siglo XXI, ante los vetustos especialistas del siglo XX, pasaron en forma patética a pedir perdón a cada rato, encabezado por el propio presidente Gabriel Boric. Perdón, 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 para después explicar que todo ocurre porque somos jóvenes. Pero si esto es patético. Llevan muchos años en política y la verdad es que ya no son tan jóvenes. Hay muchos casos de ministros en otras épocas, tanto o más jóvenes, de los personajes que hoy día nos están gobernando. Y a nadie, a ninguno de ellos se les ocurrió decir que eran jóvenes. Simplemente lo que hay es la experimentación de una adolescencia prolongada.
No se trata solo del hecho de que el gobierno ha perdido 2 elecciones en forma abrumadora, la del plebiscito de salida y la elección de consejeros constitucionales. No, no es solo esas derrotas, es mucho más. Van quedando en el camino los conceptos, la idea de un gobierno, la idea, por ejemplo, de probidad, de la pureza, de las vírgenes vestales, de lo inmaculado. Hace tiempo que a los que nos gobiernan no les escucho hablar de una palabra que proclamaron en las calles de Chile para anunciar lo nuevo. ¿Qué decían a cada rato? El lucro. El lucro, esa palabra que era mala, ese asunto horrible, ese asunto del mundo neoliberal. Porque si la pronunciaran ahora, adquiriría una connotación grotesca, sería la manifestación del adefesio. Tampoco se escuchan ya las palabras territorio, Gualmapu y muchas más. Se terminó el léxico. Usted podrá haber estado de acuerdo o no con ellas, pero estará conteste. Estaremos de acuerdo en que ya no se pueden pronunciar. Es increíble que el gobierno haya tenido que recurrir a Carolina Toá, a la que despreciaban por sus relaciones con Soquimich y Julio Ponce Lerú. Eso demuestra la caída que han tenido desde el punto de vista discursivo y ético. Me imagino que podremos estar de acuerdo en que el gobierno se ha vaciado entonces de contenido, de proyecto, de objetivo, de ilusiones, en medio de promesas rotas y de desilusiones continuas. ¿Qué es lo que queda? Un presidente que dice en una entrevista que una parte de él, solo una parte, quiere erradicar el capitalismo, pero que no sabe cómo ni con qué reemplazarlo. Pero si esto es patético. Yo no había conocido un político así, por modesto que fuera. ¿Se da cuenta de la fragilidad en que estamos? Decíamos que un gobierno, cuando está caído, cambia gabinete, propone un plan económico, tiende puentes, tiene un plan de emergencia. Ahora no hay nada, salvo unos cónclaves de novatos, de principiantes, con conversaciones insulsas. ¿Entenderá el presidente Boric en la crisis política en la que está él, en la que estamos todos nosotros? ¿Captará el lío? ¿Tendrá el talento mínimo para percibir que así su gobierno no tiene destino? Hace más de un mes que estamos hablando de las fundaciones, de robos, de manotazos, de miles y miles de millones de pesos de rateros. Y casi no hay responsables políticos. ¿Usted entiende eso? Para que exista el expolio debe haber al menos 2. El que entrega la plata, alguien del gobierno o del Estado, y el otro que la recibe. Los 2 son coautores, o como dicen algunos abogados, partícipes necesarios. Aunque el presidente no sea un experto en derecho, lo sabemos, entenderá lo simple, que en una parte de estos fraudes hay gente que depende de él. ¿Cómo se lo podemos explicar usted y yo para que entienda que él también está en un problema? A estas alturas, permítame un paréntesis. Yo quiero reivindicar a Rodrigo Rojas Vade. Es verdad, nos engañó a todos, a muchos se empujó a ayudarlo, se puso en su torso desnudo unos catéteres, maquilló su rostro para parecer un enfermo terminal de leucemia, lució unos parches vistosos y en algunos momentos daba la impresión que se ahogaba. Logró ser elegido y se afanó poco más de 13 millones de pesos. Pero Rojas Vade nunca firmó escrituras públicas, nunca formó fundaciones, nunca se puso de acuerdo con funcionarios públicos, nunca fue el militante ejemplar de un partido político, nunca se coludió con otros, nunca prometió ser el salvador de la política. Sí, está bien, puede ser una ironía lo que yo estoy diciendo. Ironía, pero no tanto. Porque estamos llenos de personas vinculadas a la política, peores, mucho peores que Rojas Vade. También podríamos decirlo de otra manera, estamos llenos de Rojas Vade, que gozan de mucho poder. Repito, ¿se da cuenta quienes nos gobiernan, se dan cuenta los que nos gobiernan en el lío en que estamos? Todo ha fallado. Los abogados, muchos abogados de los ministerios, Ministerio de la Vivienda, de las gobernaciones regionales, que nunca esos abogados encontraron algo. Nunca se dieron cuenta que el objeto de la fundación no tenía nada que ver con el trabajo que le estaban entregando. Algo mínimo para un abogado. El Ministerio de Justicia,
que debe fiscalizar a las fundaciones, nunca encontró nada. El Contralor General de la República nunca encontró nada. El Servicio de Impuestos Internos nunca encontró nada. Si son unos negligentes, pero nadie se hace cargo porque no hay vergüenza. Lo del Contralor Jorge Bermúdez es patético. Fue él el que determinó que algunos traspasos de dinero no fueran a toma de razón, o sea, al control de legalidad del que él es responsable. O sea, mucha flojera. Después hizo declaraciones que podía no haber irregularidades. Después dijo que iba a investigar a las que ya había fiscalizado y descubrió 29 contratos de 34 que empezó a mirar que eran ilegales. Se le habían pasado. Alguien con algún mínimo sentido de la dignidad renuncia, pero no sigue ahí. Agregó algo más. Con razón, la Contraloría exigía a los organismos del Estado licitar. Muchas veces ustedes saben que la Contraloría exige a los organismos del Estado licitar sus compras. Lo notable, ¿sabe qué es? Es que la Contraloría es la que menos licita. O sea, lo que exige a otros no lo hace ella. Por ejemplo, la Municipalidad de Recoleta licita el 75%. El Ministerio de la Vivienda licita el 77%. La Contraloría licita solo el 32,5%. Pregunta, ¿quién controla al señor Contralor? Diego Ancalao es un personaje de cara gatuna que da la impresión de estar siempre al acecho para dar el salto y agarrar la presa. Es difícil sentir tranquilidad si se está cerca de él. El señor Ancalao tenía antecedentes de firmas falsas y estafa en una empresa inmobiliaria. Pero eso no fue ni siquiera una objeción, nada, para que se presentara de candidato presidencial. Recordemos que la acusación es que pretendió convertirse en candidato presidencial mapuche de la lista del pueblo con cerca de 20.000 firmas falsas realizadas ante un notario muerto. Ese es el señor Ancalao. Ese notario muerto era Patricio Saldívar. Y somos ingenuos porque usted y yo, varios, pensamos que el señor Ancalao, al menos por un buen tiempo, estaría fuera de circulación. Pero no. Ancalao está vivo, está activo. Recién, mientras estoy terminando esta columna, escucho que el gato de campo Diego Ancalao ha sido detenido. Ahora recién. Fraude al fisco, apropiación indebida, estafa, le están imputando. ¿Pero qué le pasó al gobernador Patricio Vallespín para entrar en negocios con dineros públicos con esta calaña? La corporación Kimun, en un solo acto, ahí en Los Lagos, recibió 1.200 millones de pesos del gobierno regional de Los Lagos que dirige el ex-DC Patricio Vallespín. Kimun tenía que regularizar terrenos de medianos y pequeños propietarios, hacer el trámite de regularización. ¿Sabe cuánto hizo? Solo el 13%. Y le pusieron término anticipado del contrato solo después de las denuncias públicas. Porque si no hubiese habido denuncias públicas, yo creo que todo seguiría igual. Y como es costumbre, solo para esta gente, a Kimun le entregaron toda la plata el día 1 y naturalmente que sin garantías. Arnoldo Ñanculev, vicepresidente de Kimun, notificó al que lo quiera escuchar que no van a devolver un peso. Nada. 900 millones de pesos de los 1.200 no habrían ido a la regularización de terrenos, sino que habrían ido a parar a un centro de formación técnica y a un instituto profesional para pagar deudas de esos institutos y con la participación ¿de quién? Del mencionado Diego Ancalao, que como les decía mantiene sus andanzas en la zona. Él dice que no tiene nada que ver, pero la plata no está. De regularizar algún terreno no hay nada. ¿Qué le pasa al gobierno regional que entra en relaciones con este tipo de gente? El mismo Patricio Vallespín tuvo dificultades para explicar la causa de haber traspasado plata a la Fundación Canelo de Nos, pese a que había un congelamiento de la toma de razón por la Contraloría. O sea, le pasó 647 millones de pesos sin importarle lo que decía la Contraloría. Canelo de Nos tiene como objeto social algo tan indeterminado como actividades de otras asociaciones. ¿Usted entiende el objeto social? Se lo repito, actividades de otras asociaciones. Pero si ningún abogado puede escribir eso, puede redactar eso.
pero así quedó. No sé qué es eso, pero los 647 millones de pesos, era para un programa de mecanización agrícola para indígenas, no se entiende. A Vallespín lo investigan por otros 1.200 millones de pesos que fueron a la Fundación Participa y por 2.500 millones de pesos para la Fundación Chinquihue. Parece que en los lagos Vallespín da la impresión de un rico maspato que vuela los millones para allá y para acá, miles de millones. Ahora, una precisión, todos esos miles de millones no son de Vallespín, son de todos nosotros. La subsecretaria de las Culturas, Andrea Gutiérrez, la echaron, dice que renunció, la echaron debido al acuerdo de 88 millones de pesos que firmó con una organización representada legalmente por Teresita Ugarte, pareja de su entonces jefe de gabinete Pablo Casal. La subrogante de Gutiérrez pasó otros 120 millones de pesos a esa misma fundación. Andrea Gutiérrez, es obvio que tuvo que renunciar, pero para rematarla, ¿qué pasó? Que después de todo esto, Irina Caramanos, la pareja del presidente Boric, dijo que es una mujer además que está en el centro del poder, dijo: lamento que la gigante Andrea Gutiérrez tenga que seguir otro rumbo. ¿Por qué la tratan de gigante? ¿Por qué en el corazón del gobierno no hay ningún concepto de lo que significa la probidad? Camila Vallejo, la guardiana de la verdad, dijo: es un error administrativo, o sea, un error de papeles. Estamos jodidos, porque estos son los estándares de probidad que están en el corazón del gobierno. En el despido gota a gota, cuando las cosas no dan para más, o no daban para más, se fue Alejandra Jiménez, la seremi de Cultura de la región metropolitana. Todo esto luego que se conociera que firmó 2 transferencias de fondos a la ONG El Circo del Mundo Chile, por un total de 10.247.000 pesos. Una organización de la que es cofundadora y era directora académica hasta antes de asumir el cargo. O sea, un traspaso entre amigos. Pero usted se acuerda que lo que se criticó por años, y el Frente Amplio en eso fue especialista, y yo diría con razón, que no hay que saltar al otro lado del mesón, un momento estar acá y al otro lado estar allá. Pero esas críticas se hicieron humo. Últimamente lo que hemos visto es una mezcolanza, ¿sabe de qué? De redes políticas, militancias compartidas, amistades y relaciones amorosas con con actuales y con pretendidas parejas. Varios o varias son ahora parejas de amigas, de amigos, de compañeros militantes. Hay una especie de, porque es rápido esto, de las parejas, una especie de rotación. Hay una curiosa amalgama de amor, circunstancial o no, de militancia política y dinero. Por eso, muchas veces no se tiene el cuadro completo sin introducirse en los intersticios, que a veces son forados, de la parte más íntima de muchas vidas gobernantes para entender los porqué de las cosas que pasan. La estrategia de la Secretaría de Comunicaciones, además, la SECOM, la que se preocupa de las comunicaciones del gobierno, es bien simplona. Lo observó el diario La Tercera, que los funcionarios que se despiden se van a horas insólitas o en días de asueto. Gutiérrez se fue un viernes a las 21:49, se dio a conocer su despido. Tatiana Rojas, la que era subsecretaria de Vivienda, se fue un sábado a las 21:45. Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social, se fue un viernes a las 18:30. Marcela Ríos, la que era ministra de Justicia, y Matías Mesa Lopendía, jefe de gabinete de Boric, se fueron juntos un día sábado. El recurso es bien rústico. Se trata de que no se genere tanta noticia. Lo dicen los guardianes de la verdad. O sea, que sea una verdad, pero una verdad chica. Hace unos días hubo una polémica bien tonta. La Contraloría dijo que como lo hace con todos los gobiernos, que había ofrecido, cuando se iniciaba este gobierno, cursos sobre prácticas administrativas a los funcionarios que asumían, para que entendieran cómo funciona la administración. Hay 70 profesores para estos cursos. Le doy ejemplo de algunos de los cursos.
inducción general a la administración del Estado, inducción avanzada a la administración del Estado, ética, transparencia y lobby en el sector público, administración financiera del Estado. Son ejemplos, son muchos cursos. Los funcionarios de este gobierno cuando asumieron no tomaron los cursos porque tenían todos tuvieron, esa fue la explicación que dieron, problemas de agenda. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que los cursos son necesarios. Camila Vallejo dijo que no eran necesarios, que no se requiere capacitación para cumplir la ley. ¿Se podrán poner de acuerdo? Lo cierto es que en su soberbia no aceptaron los cursos que ofreció la Contraloría. Juan Ignacio Latorre es el único senador del Frente Amplio, militante de Revolución Democrática, presidente de Revolución Democrática. El caso Democracia Viva lo supo antes de que explotara. Lo analizaron con la cúpula del partido y no le contaron a nadie más. Lo que es raro es que lo que conversaron con la cúpula máxima de RD, pero no le dijeron, dicen ellos, está en la versión, no le dijeron a Giorgio Jackson, que es el fundador del partido, que es ministro y que tiene un poder enorme al interior de esa colectividad. Es todo raro, yo diría, poco creíble. Y cuando se supo, los integrantes de la cúpula de RD se transformaron además, cuando se supo públicamente, se transformaron en actores, manifestando ante los medios sorpresa de lo que habían recién sabido, lo sabían de antes. Y después aplicaron el diseño que habían montado. Dijeron, lo pensaron bien, entonces se trata de un error, un simple error, nada más. Ante toda la evidencia, ahora el senador Latorre dice que nos ha dolido el caso Democracia Viva, y sí, constituye un escenario de corrupción condenable. Puras volteretas, muchas contorsiones. En las últimas horas el canal Chilevisión habló con Daniel Andrade, que es la pareja, era la pareja hasta hace poco, de Catalina Pérez, la diputada del norte. La plata se la da el Ceremi, ex jefe de gabinete de Catalina Pérez, que se llama Patricio Contreras. ¿Qué dijo en esta entrevista Daniel Andrade? Que fue el ministerio de la vivienda el que los llamó, que les dieron toda la plata, que fue el ministerio el que no les pidió garantías, que finalmente no se importó el objeto de la fundación, si correspondía a los trabajos entregados o no, que no les importó si tenían experiencia o no. Pero si después de estas declaraciones, a mí me parece obvio, de sentido común, que el ministro Carlos Montes debiera buenamente retirarse, pero no lo va a hacer, porque nadie se va. La declaración de Andrade es muy cuidada. Dice que no se dio cuenta, que está arrepentido y que me he sentido muy mal, con crisis de angustia. No me podía el cuerpo, dijo. Y añadió que su pareja vivían juntos con Catalina Pérez, la diputada. Nunca supo del contrato hasta después que estaba firmado. O sea, nunca supo de la negociación por cerca de 400 millones de pesos, no supo nada. Que Jackson nunca supo, que casi nadie supo. ¿Quién los está asesorando? ¿Enrique Correa, como al parecer lo hace con Catalina Pérez? ¿Quién los asesora? Muchas de estas fundaciones hicieron actividad política. No es que fueran unas simples fundaciones, tenían una actividad política y la sospecha es que estas platas son para la política. Participaron muchas de ellas de la campaña del apruebo. Y le voy a dar unos ejemplos. La Fundación Democracia Viva pagó a Inmobiliaria e Inversiones Allende y Concha Limitada más de 14 millones de pesos. ¿Sabe por qué? Por el concierto de cierre de la campaña del apruebo. Le doy otro ejemplo. También le pagó a la Cooperativa de Trabajo Cuarto de Guerra más de 11 millones de pesos, 11.780.000 pesos, por asesorías comunicacionales. Y entre los socios de Cuarto de Guerra y sus fundadores se encuentran dos actuales funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones, de la SECOM. El jefe del Departamento de Comunicación Digital, Nicole Opaso, que es la jefa, y el jefe del Departamento Creativo, Maximiliano Andrade. Y esta sociedad fue la que trabajó en las redes sociales cuando Gabriel Boric fue candidato presidencial. Son solo ejemplos. Se pueden dar más. El asunto es que el Andrade lloroso, compungido, doliente, desconsolado, afligido, esconde a un operador político decidido y eficiente. No se engañe. Después se supo que en el caso de la Fundación Procultura,
que es la que cobraba una millonada por, ¿se acuerda?, por pintar fachadas de edificio, que es la misma que dirige un curioso psiquiatra con vocación de pintor de brocha gorda, Alberto Larraín, que el gobernador Ricardo Díaz, porque esto había fracasado, había muchas denuncias, estaba tratando de arreglar el escándalo. O sea, que pinte más fachada, y así se arregla. Porque el valor que cobró es más de 5 veces el precio de mercado. Claro que hay que reconocer que ninguna empresa consultada tiene un psiquiatra pintando, está bien. Pero, ¿se debe pagar eso? El doctor no ha pintado, eso sí, ninguna fachada, porque ¿sabe lo que ha ocurrido? Que los propietarios de los edificios a los que hay que pintarles la fachada no quieren que esta fundación se las pinten porque dicen que sus edificios podrían quedar manchados. El 8 de junio de 2022, el Consejo Regional Metropolitano, Santiago, aprobó una propuesta del gobernador Claudio Rego de nombrar a este mismo doctor, el doctor Alberto Larraín, de Procultura, director de la Corporación de Desarrollo Regional, y además la preside. Y solo 21 días después de su nombramiento se le pagó 1.683 millones de pesos a Procultura para un programa para evitar suicidios. Este doctor Larraín opera en muchos, usemos una palabra en caída en desuso, opera en muchos territorios. En Concepción, la ex candidata a alcaldesa, ex candidata a diputado, Camila Polisi, está muy activa. Se conoció una conversación con la persona dueña de la fundación ENTI, porque ella arrendó una fundación, lo que yo creo que es un contrato nulo porque tiene objeto ilícito. No se pueden andar arrendando fundaciones. Pero ella, como arrendataria, en este audio que se escucha, le da instrucciones al arrendador, a todas luces un hombre sencillo, simple, Gerardo Silva, acerca de lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Polisi le da instrucciones, está condicionando a un testigo. Y después ella grabó al Ceremi de Gobierno en una conversación en que vuelan las referencias a colombianos y los garabatos. ¿Una amenaza al Ceremi por esto de los colombianos? Una conversación de bajos fondos. Polisi tiene una pareja que se llama Sebastián Polanco, que ha recibido harta plata de la fundación de Polisi, de la polola. Todo esto es fétido. Aún más, Polisi no pagó el arriendo y el arrendador reclamó al jefe de gabinete del intendente. El jefe de gabinete se llama, el jefe de gabinete del gobernador. El jefe de gabinete se llama Rodrigo Alarcón. ¿Por qué la gobernación apuró los pagos a Polisi sin garantía y para trabajos docentes de limpieza de rejilla de las calles? ¿Por qué el jefe de gabinete sabía y nada dijo, según parece? Son cuestiones que ojalá se resuelvan. Lo cierto es que, al parecer, los elementos electrónicos de Polisi, teléfono celular, computadores, no han sido incautados por el Ministerio Público. Hay mucha confusión en el gobierno, hay distintas líneas de defensa. Se trata de desviar la atención. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que todo esto es un problema más bien estructural, o sea, un asunto de institucionalidad. Y dijo en un momento que Catalina Pérez no tenía responsabilidad. Y para el senador Latorre hay indicios de corrupción. Pero este no es un problema de normas. Esto es un problema simplemente de probidad. El senador Fidel Espinosa dijo haber advertido el año pasado a Mario Marcel de los millones y millones que sin control se estaban pasando a las fundaciones. Y cuando se lo dijo, estaba presente la directora de presupuestos, Javiera Martínez, militante de Revolución Democrática, que en ese momento era pareja de Daniel Andrade, el señor que recibió las platas de Democracia Viva. De nuevo, amores, plata y política. Javiera Martínez, la directora de presupuestos, se mantuvo con la boca pegada ante las advertencias. Pero no solo eso, escuche bien, fue ella, sí, la directora de presupuestos, Javiera Martínez, la que flexibilizó el actuar de las gobernaciones en un protocolo firmado en agosto del año pasado con los gobernadores. Y de ahí, desde ese momento, la directora de presupuestos es la que debe llevar el presupuesto de forma estricta, no soltar la mano, soltó la mano. Y ahí se produjo una especie de bacanal
de orgía plutocrática para los amigos. Y aquí viene la plata para los psiquiatras pintores, para la señora Polisi, para enseñar a limpiar rejillas en las plazas, y tiene más espacio Diego Ancalao, en Puerto Montt. Fue ella, Javiera Martínez, que carece de experiencia en el cargo, la que rebajó el requisito de experiencia para recibir dinero, porque antes se exigían 2 años. Ella lo rebajó, además de agregar una serie de actividades nuevas que podían ser encargadas a fundaciones. ¿Sabe qué? Parece un traje hecho a la medida. ¿Por qué no le piden la renuncia a Javiera Martínez después de todo lo que hizo? ¿Es que aquí hay más involucrados? Este gobierno prometió probidad. Cuando Giorgio Jackson, y esta es otra arista, como se dice ahora, cuando Giorgio Jackson era ministro secretario general de la presidencia, en ese ministerio funciona todavía, pero cuando él era ministro, funciona el Consejo de Auditoría de la Presidencia. ¿Y sabe lo que hicieron? Instruyeron a las instituciones del Estado no informar las transferencias de dinero a terceros, o sea, las fundaciones. Lo contó el diario La Segunda. Escuche bien. No debía informarse las cuentas corrientes, las transferencias a terceros, fundaciones, los sumarios, los conflictos de interés, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar o el uso del 2% constitucional. Y para que no se saltaran o no saltaran las alertas del sistema computacional, en las hojas resumen instruyeron marcar con una X la opción no existe información a reportar en el periodo, pese a que existía información. Todo esto para engañar el sistema computacional. Engañaron el sistema. Este consejo debería tener 6 miembros, pero solo funciona con 3. Y son todos funcionarios de la exclusiva confianza de Gabriel Boric. 3 están ahí por sus cargos. Macarena Lobos, subsecretaria de la SECPRES, Secretaría General de la Presidencia. Heidi Berner, subsecretaria de Hacienda. Y Javiera Martínez, la directora de Presupuestos. Y los otros 3 miembros los debe nombrar Gabriel Boric. Y no ha tenido ningún interés en realizar esos 3 nombramientos. O sea, funciona este consejo solo con la mitad. Hay una secretaria ejecutiva que es Daniela Caldana, que es cercana al Partido Socialista. ¿Se da cuenta que el año pasado se rebajaron los controles? ¿Se da cuenta que resulta evidente que no ha habido interés en fiscalizar? Posiblemente esta es la razón por la que no se piden renuncias. Fue simplemente un diseño de menor control. Ahora recién se supo, en las últimas horas, la información de que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Tarapacá había pagado un monto cercano a los 782 millones de pesos en un solo día a la Fundación Enlace Urbano y que la Fiscalía Regional de Tarapacá resolvió abrir una investigación de oficio para justamente indagar las eventuales irregularidades que pudieran existir en el traspaso de dinero a esta fundación. Una investigación, se acaba de saber, que estará a cargo del fiscal jefe de Iquique y especializado en delitos económicos y anticorrupción, Eduardo Ríos. El fiscal Ángel Valencia tuvo una reunión con los fiscales regionales para unificar criterios en la investigación del caso Fundaciones. Uno de los fiscales, el de Antofagasta, que es Alberto Ayala, un hombre de Jorge Abbott, dijo que la investigación podía demorar mucho tiempo. Alguien dijo que cuando la justicia demora, la verdad huye. Lo cierto es que en todo esto hay patrones comunes. Las fundaciones, muchas, se constituyeron poco antes de empezar a operar. El gobierno instruyó coincidentemente no pedir experiencia. Se pagaba al contado y no proporcionalmente al avance de los trabajos. En la inmensa mayoría, casi todas, no hay garantías. No hay supervisión del trabajo en terreno. Se le pagaba y daba lo mismo. Algunos funcionarios de las fundaciones trabajaban en las oficinas del Ministerio de la Vivienda. Cuando la Contraloría hizo el trabajo, la mayoría de los contratos se advirtió que eran ilegales. Todo un patrón común. El desplome de la administración también se nota en los partidos políticos. Miren, hubo elecciones en un partido que tiene muchos funcionarios y muy relevantes. Por ejemplo, la directora de Presupuesto. Elecciones en Revolución Democrática. En Revolución Democrática,
de 27.000 militantes, solo votaron 1.520, el 5,6%. O sea, algo así como la votación de un centro de alumnos de un colegio más o menos grande. Eso es todo. La lista ganadora, la de Giorgio Jackson y Miguel Crispi, que es el jefe del segundo piso, logró 586 votos. O sea, con 586 votos hacen del partido. ¿Sabe cuánta gente votó en Antofagasta? 8. En Coquimbo 76, en Tarapacá 54. Pero ellos tienen muchos ministros, muchos funcionarios, mucho poder. ¿Qué es lo que es eso? Es una simple élite que está en el poder. El PPD, del que quedan unas hilachas, ahí el asunto fue incluso peor. Una lista, la apoyada por el Palacio de la Moneda y por Guido Girardi, se inscribió fuera de plazo. La otra lista, eran 2, tenía de candidato a José Toro como vicepresidente, que minutos antes del vencimiento del plazo mandó un WhatsApp a Natalia Pergentile diciéndole que se iba con la otra lista. Y resulta que entonces quedó inscrita las 2, entonces todo quedó nulo. Y finalmente se ha sabido que Natalia Pergentile cedió a las presiones de Carolina Toá con una intervención desembosada desde el gobierno e irá en una lista encabezada por el girardista Jaime Quintana y ella como vicepresidenta. O sea, Pergentile salva los muebles. Pero la verdad es que esto que le estoy contando a nadie le importa. ¿Por qué cuento esto? Porque esto es un aspecto más de la crisis del gobierno. Los partidos son chiquititos, son partidos que están deteriorados, son simplemente agencias de empleo, con militantes, funcionarios públicos. O sea, todo es bien triste y bien feo. Esta crisis además tiene una versión económica. Tenemos un ministro de Hacienda bien raro. La economía cayó por quinto mes consecutivo, cayó en un 1%, pero el ministro Mario Marcel se autofelicitó, se alegró, porque la economía cayó menos de lo que algunos otros habían dicho. Es como algo así, alegrarse por lo que dicen otros y no por lo que ocurrió. Es harto insensible también porque la gente sufre con las caídas de la economía. Codelco se ha transformado en una empresa desde el punto de vista económico intrascendente, salvo, claro, para los trabajadores y ejecutivos que ganan muy bien. Los demás chilenos, usted y yo, todos nosotros, los dueños, para nosotros está dando lo mismo. Es lo que pasa con otras empresas del Estado, como ENAP, TVN. Hoy es muy malo tener bonos de Codelco, o sea, apostar a esa empresa. Codelco rentó todo el primer semestre solo 329 millones de dólares. Nada para ser, como se autoproclama, la primera minera del mundo. Son resultados de escándalo. Son muy distintos a los que se obtuvo el año pasado. 2.000 millones de dólares menos que el año pasado. La deuda de Codelco, escuche bien, la deuda de Codelco es de 17.000 millones de dólares. En estos momentos, las utilidades de Codelco no alcanzan a pagar los intereses de la deuda. Este es un caos. Y pese al caos, no hay renuncias, se mantienen los bonos millonarios, que finalmente los pagamos entre todos nosotros. La verdad es que si Codelco fuera una empresa privada, estaría próxima a la quiebra y nadie responde por este desastre. Hay otra empresa estatal, la Empresa Nacional de Minería, ENAMI. Hoy día es un caballo desbocado de aumento de deudas. En los últimos 15 meses, la ENAMI ha perdido 224 millones de dólares. Al cierre del año pasado, la deuda era de 581 millones de dólares, casi todo además deuda de corto plazo. Y esto podría terminar con un endeudamiento, una deuda total de 760 millones de dólares cuando termine este año. La empresa la dirige Jaime Pérez de Arce, un socialista. A nadie le importa nada porque tendremos que pagar nosotros. Pérez de Arce, el político, llegó y despidió a vicepresidentes, a 7 de 9, que todos habían sido contratados por headhunters, y reincorporó a la subgerencia de ventas a Pedro Pablo Lavín y la subgerencia de comercialización a Sandra Bertoglio. Pero resulta que esas dos personas habían sido despedidas con indemnizaciones, uno de 450 millones de pesos, el otro con 400 millones de pesos, y los reincorporaron. O sea, estas son empresas públicas quebradas que a costa de todos nosotros
pagan como si fueran muy rentables cifras enormes, simplemente una sinvergüenzura. Cuando cerrábamos esta columna, llegó una declaración oficial del Frente Amplio. ¿Qué dice esta declaración oficial? Dice que debe haber un mayor compromiso político de los partidos del Frente Amplio para respaldar el programa de gobierno, para construir un proyecto de largo plazo, que están comprometidos con una sociedad de derechos y no de privilegios, y llaman a la unidad entonces de los partidos del Frente Amplio, que es, ustedes saben, Convergencia Social, Comunes, Revolución Democrática, unir. En esta declaración, salía recién, no hay ninguna palabra, nada sobre todos los hechos de corrupción. Simplemente no existen, no están. Es la demostración de un magnífico mundo paralelo, una insensibilidad política brutal, propio de una élite a la que nunca le ha faltado nada. Y si bien miran con desprecio a las generaciones anteriores, esta generación ha tenido muchísimo más recursos de los que la antecedieron. Más dinero, más educación, más acceso a los libros y a la cultura, más posibilidad de viajar, más becas pagadas por todos los chilenos. Desprecian a los que tuvieron menos, a los que venían de un país más pobre y que lo hicieron más rico. Es el desprecio simplemente a los más pobres. El día de la elección de los consejeros constitucionales de la Araucanía, presos mapuches, no sé si ustedes lo recuerdan, secuestraron a funcionarios de Gendarmería. Y se inició un proceso y estos presos fueron trasladados a otros recintos penitenciarios. El grupo Resistencia Mapuche Mayeco ha triplicado los atentados este año, exigiendo que esos 6 presos mapuches sean retornados a una cárcel en la Araucanía. El último atentado fue ahora, hace unos días. Quemaron una posta médica del Servicio de Salud, una ambulancia, 3 autos, una capilla, una escuela, la escuela del lugar, una sede social, un galpón. Todo esto ocurrió en la ruta que une Traiguén y Ercilla. La municipalidad de Ercilla está tomada y el alcalde, yo diría en un acto cobarde, no dio la orden de desalojarla, como si el municipio fuera de él. Después de todo esto, el gobierno no soportó, no aguantó y se rindió. O sea, la violencia operó en favor de un grupo de delincuentes. ¿Y qué ocurrió? Que estos presos mapuches fueron retornados a la cárcel en la Araucanía. Es lo que ocurre con un gobierno débil, con partidos débiles, en medio de una enorme crisis de proyectos, de objetivos, de la economía y principalmente una crisis de probidad. Un gobierno a la deriva, con un presidente que muestra una creciente incapacidad, con una retórica ya conocida, repetida. Hay voces en el llamado socialismo democrático que dicen sentir vergüenza de participar en esta administración y habla sin tapujos de un gobierno incapaz. Otros agregan un gobierno de ladrones. Lo dicen en el socialismo democrático. Las divisiones aparecen además más evidentes, porque mientras el Partido Socialista dice que se equivocaron en no condenar la violencia en el llamado estallido social, en el Partido Comunista reivindican todos esos hechos. Y por lo tanto es el concepto de democracia el que los divide. ¿Cuánto aguanta todo esto? Se viene más pobreza, más allá de las cifras. Hay decrecimiento económico. Pueden quebrar las ISAPRES y las listas de espera en la salud pública son enormes. Un presidente racional intentaría un acuerdo transversal, un plan económico, una inyección de futuro y optimismo. Pero nuestro presidente parece un hombre desde el jardín, pero sin la inocencia del personaje de esa obra. Entre cierta ridiculez, cierta incompetencia, cierta tolerancia práctica a la corrupción, cierta vocación de gloria sin mérito para eso, cierta ignorancia de cómo funcionan las cosas, cierto desprecio a otro, nos acercamos a un drama. Su entorno, incluyendo el de Toá y Marcel, una dupla ya más distante, tampoco ayuda porque han caído en el mismo juego. Nos acercamos a un drama, parece. ¿Está todo escrito o podemos torcer los signos que nos indica el destino? Bio Bio Televisión,
con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.